Todos los que estamos aquí somos conscientes de que vivimos en un mundo en guerra continua, un mundo cada vez más malvado, en el cual pareciera que Satanás está ganando. Y claro que gana en millones de personas, de corazones, que son vencidos por el mal, pero no gana en aquellos que vivimos sobre la roca que es Cristo Jesús, que ha vencido a Satanás y al diablo, y a los demonios, y a la muerte, al pecado, al mundo. Y en este aumento de la maldad, en este incremento del satanismo y de la crueldad bélica que está manifestando el ejército del maligno, cada vez haciendo más injusticias feroces, pues hay que ver que es Dios quien los ha soltado y los usa para castigar, los usa como verdugos. Dios no está contento con los seres humanos del planeta que se dejan corromper, seducir y que pues caen en la idolatría del mamón, del amor al dinero y al mundo, y por eso permite que las huestes roben, maten, destruyan, porque están bajo la potestad de Cristo. No pueden hacer nada sin que Él lo permita. Y por eso Dios está castigando, llevando al mundo al quebrantamiento constante. De quebrantamiento en quebrantamiento. Yo lo veo especialmente en Estados Unidos. Es que no hay día que no reciba un fuerte quebrantamiento de Dios. Porque habiendo recibido mucha más gracia que ningún otro país, pues sin embargo se ha corrompido más que los que no tuvieron esa gracia. Y es tiempo de librar esa guerra con las armas espirituales que Dios nos ha concedido y que pueden ser contradictorias, pero no, son poderosas para derribar fortalezas. Son armas poderosas en Cristo. Pero cuidado, porque algunas de ellas, pues no es que nos guste mucho usarlas. Joel capítulo 2, versículos 12 en adelante. Después de que el Señor desata a los 4 devastadores ejércitos de la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, que simbolizan a los 4 jinetes del Apocalipsis, y que lo que no destruye un ejército viene el siguiente y lo arrasa. Después de eso, y estamos en ese tiempo, Dios dice estas palabras al pueblo de Israel y a la iglesia. Por eso pues ahora dice Yahvé, convertíos a mí con todo vuestro corazón, todo el corazón. No puede quedar nada que siga viviendo con mancha, con adicción y esclavitud al pecado o al mundo. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Yahvé vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Yahvé vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión,
juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Yahvé, y digan: perdona, oh Yahvé, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Y Yahvé, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Lo primero que el Señor nos dice es que haya una conversión total, una circuncisión del prepucio del corazón, y que el corazón, el ego, quede completamente, pues eso, liberado de la soberbia, del orgullo, del egoísmo, de la maldad, del pecado, del diablo y del mundo. Después, con esa circuncisión, dice que tiene que ir acompañada de ayuno, oración y ayuno, y lamento. Y utilizar el ayuno como un arma no es muy popular, y parece que no puede funcionar ayunar. ¿Qué va a hacer ayunar? Pues quiero compartir la importancia del arma del ayuno, si viene después de la verdadera circuncisión, del ayuno y del lamento. Porque en esta guerra terrible, pues vemos cómo caen siervos de Dios, vemos cómo se destruyen matrimonios, vemos, y estoy hablando de dentro de lo que es la iglesia y del ministerio, incluso nuestro ministerio, ¿no? Y vemos cómo el enemigo, pues también roba a los hijos, a los niños, hijos de los siervos de Dios y miembros de la iglesia. Y yo aprendí aquí en Guatemala risoterapia con un médico, bueno, fantástico. Y qué bueno es reír, es bueno, reír sanamente, no reír carnalmente, ¿no? Y pues manifestar la alegría con risa, claro que sí. Pero yo quisiera que en Guatemala y en nuestro ministerio se aprenda lamentoterapia, el lamento. Sí, lacrimoterapia, el llanto. No lo sabemos muy bien, no lo sabemos. Y Dios nos va a llevar, ya algunos quizá lo hemos experimentado algo, pero nos va a llevar a doblar rodilla, llorar, gemir y lamentarnos de nuestros errores, de nuestros pecados, y pidiendo perdón para que Dios nos perdone, que lo hace, y perdone al ministerio, y que no tenga ventaja el diablo, y que no seamos avergonzados y puedan decir los incrédulos: ¿dónde está el Dios de remar, de cuerpo de Cristo? ¿Dónde está el Dios que predican estos pastores? Como diciendo: mira qué tristes consecuencias están experimentando. Y es algo muy impopular predicar esto, pero son armas superpoderosas: el ayuno y el lamento, la lágrima. Y si no, aprendamos de los niños, que saben tocar el corazón de los padres y de los abuelos con unas pocas lágrimas, ya te rompen. Pues ¿qué creemos que le pasa al Padre Perfecto? Si lloramos no con lágrimas de cocodrilo, como muchas veces lloran los niños, o como lloran muchas mujeres,
saben llorar muy bien. Hay muchas mujeres que saben llorar, y entonces conseguir que el marido diga sí, aunque Dios dijo que no. Pero saben llorar, y también los niños saben llorar para conseguir satisfacer sus caprichos. No, hemos hablado de discernimiento ayer, y claro, hay tantas áreas que necesitamos aprender a discernir, como el llanto. Ya sabes que hay un refrán que dice: cojera de perro y llanto de mujer no has de creer. Sabes que el perro se hace el cojo para que le des comida. Oye, es impresionante, no sé si lo has visto alguna vez. Yo lo he visto varias veces, y cuando por fin le das comida, corre y ya no está cojo. Digo, ¿será posible? Pues, y no digo que la mujer siempre llore de esa manera carnal. Tuvimos un retiro de Esther hace muchos meses, no sé cuándo, que no se me olvida. El lema era santas lloronas. Pero santas lloronas, que significa las que lloran santamente, no las que lloran carnalmente, que cuando consiguen que el marido les compre esto, les haga esto, oye, dejan de llorar inmediatamente. No sé, pero es una transformación, ¿no? O que cuando consiguen doblegar la voluntad del padre, del marido, o incluso del pastor, ¿no? Mucho cuidado. Pero en cualquier caso, rasgad nuestro corazón para que brote el gemido indecible del Espíritu a través de nosotros, porque Él es el que intercede perfectamente hasta con gemidos indecibles. Eso es un arma poderosísima, porque Dios Padre en el trono, enseguida reacciona. Enseguida, en su sensibilidad amorosa, reacciona y mueve su dedo y rompe y rasga y abre y cierra y pues destroza a los enemigos. Y dice Mateo 17, y esto es importante que lo sepamos, Mateo 17. Señor. 14 a 21. Lo voy a decir de memoria porque de repente que esto dice así. No me habéis dicho nada. Ya, pero ahora llevo media hora predicando. Sí, se ha grabado, vuelvo a empezar. Ay, Dios mío, ¿cómo os reís de mi debilidad? Dale. Resulta que los discípulos de Jesús intentaron echar un demonio y no pudieron. ¿Te ha pasado alguna vez? A mí sí. A mí sí, Dios me ha dado la gracia de poder echar muchos demonios, pero algunos no he podido con ellos. Y entonces he comprendido este mensaje de Mateo 17, 14 a 21. No pudieron echar el demonio, y entonces el padre del niño endemoniado vino a Jesús y le dijo: no han podido echar al demonio. Y mi hijo, el demonio lo echa al fuego y al agua, lo zarandea y le está masacrando en sufrimiento. Y entonces Jesús les dijo: hombres de poca fe, por eso no habéis podido echar el demonio. Pero cuando Jesús se pone a echar el demonio y lo echa, después dice: este género de demonios solo sale con oración y ayuno. ¿No tendrás algún demonio así que echar? Pues yo les digo, cada vez va a haber más que nos van
a llevar, a luchar con oración y ayuno para echarlos. Y el que tenga oído para oír, oiga, demonios familiares. Porque yo siempre creo que cada uno tiene sus ángeles custodios. Fue la enseñanza que Dios me dio para los adolescentes en el retiro de David. Nunca había predicado sobre ángeles de la guarda, pero ahí el Señor me inspiró, fue importante, y todos quedaron convencidos de que cada uno tiene sus ángeles de la guarda. Yo los tengo. Alguna vez en un avión que el que venía a mi lado o la que venía a mi lado entraba en pánico y una mujer una vez me agarró la mano y casi me la rompe, histérica por el miedo que tenía. Y dije, no se preocupe, que a mí me acompañan ángeles de la guarda y el Señor sobre todo va conmigo. Usted tranquila, quiere, vamos a orar, verá. Y se calma el avión. Pero también es cierto que algún vuelo de esos terroríficos ya, como uno aquí en Guatemala, para ir a, ¿cómo se llama? Ese vuelo corto, Petén, al Petén. Para ir al Petén, justo el avión que no levantó mucho altura, porque como es tan cerca, iba a media y atravesó un huracán. Yo veía por las ventanas los árboles saliendo volando y el avión atravesando el huracán que le pilló de repente. La gente gritando. Mi mujer iba conmigo, sabe lo que estoy diciendo. Uno de los vuelos más terribles. Pues yo no es que le dije a nadie nada que los ángeles me acompañaban. Yo comencé a gritar en lenguas. Ay, amigo, pero qué poderoso es gritar en lenguas. Quiero que lo entiendas. Porque esos demonios que quieren usar los vientos, ya saben que hay 4 vientos principales en el globo terráqueo. Y que Dios suelta esos vientos y hacen estragos. Y los dirigen potestades diabólicas, principados. Apolión, Euroclidón. Ese es el principado de los vientos que más destrozan en Europa. Y bueno, entonces se les ata. Y la mejor manera de atar es luchar en lenguas. Sobre todo atas el demonio del miedo que te entra. Porque el que ora en lenguas a sí mismo se edifica y mientras estás gritando en lenguas te estás fortaleciendo, porque si no, vamos, te entra pánico y ahí estás perdido. El miedo es una tentación que tenemos todos, pero caer en esa tentación es una deshonra, una vergüenza, una desconfianza a Dios. Y todo es guerra espiritual. Y vemos que estos discípulos no pudieron echar el demonio, y Jesús les dijo claramente que este género no sale, versículo 21, Mateo 17, sino con oración y ayuno. Y por tanto, hemos de discernir qué demonios para echarlos necesitamos ayunar, orar y ayunar. Y hay muchos, sobre todo los esquizofrénicos, los espíritus de esquizofrenia, de paranoia, de manía persecutoria. Pero hay uno que he comprendido, y no hace mucho, estos días, en este viaje, que es tremendamente importante ayunar. Es el espíritu de rebelión. Porque ese es el espíritu que manifestó Satanás al rebelarse contra Cristo por envidia, por querer sustituirle y entronarse. Y es el hijo, la rebelión es la hija de la soberbia. Y cuando alguien es poseído por un espíritu de rebelión, y generalmente sucede a los jóvenes, que se rebelan contra Dios, contra el Padre, y algunos de ellos quedan poseídos por espíritu de rebelión.
Y hay otro espíritu muy femenino que también requiere ayuno. Se llama espíritu de Jezabel. Y lean el libro de Jezabel que he podido escribir, ¿no? Y bueno, ayunar para echar demonios y para otras maneras ministeriales y de vivir. Por ejemplo, vamos a confirmar personas aquí, está bien, pero bíblicamente sería bueno que antes de confirmar pastores, por ejemplo, profetas o evangelistas o maestros o apóstoles, que no hemos confirmado ninguno en nuestro ministerio como apóstol ni como profeta. Aunque puede ser que en algún momento hayamos ejercido ese ministerio algunos de nosotros en una forma pues de la voluntad de Cristo, ¿no? Y del Espíritu Santo, pero sí hemos confirmado maestros, evangelistas y pastores. Y dice Hechos 13:1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Yo no quiero que ayunemos en el Congreso, pero tengo clara revelación de Dios que cada congreso es una etapa ministerial que sufre especiales ataques del diablo. Y por eso en nuestro Congreso en Madrid, desde hace muchos años, proclamamos un ayuno antes del Congreso, un ayuno de 7 días, para aquellos que puedan llegar a cumplir los 7 días y los que no, pues como mínimo 1 día, 2, 3, etcétera, los que sea que puedan. Y les garantizo que es eficaz antes del Congreso. Antes incluso de las reuniones de la reunión de pastores, del maratón de 3 días de reuniones de obreros y pastores, que es la parte más importante de nuestra concentración ministerial, porque es donde se da el alimento para maduros, para los siervos. Luego en el Congreso pues ya es otro tipo de alimento. En cualquier caso, qué importante es ayunar para poder confirmar y tener certeza. Estuvimos en el Yom Kippur algunos años que en nuestra visita a Israel y resulta que descubrimos que la primera vez que estuvimos en un Yom Kippur, que los ortodoxos todos ayunan el día entero. Y lo pasan orando, pidiendo perdón a Dios, dando el relato de cada pecado, todo el día, confesando, pecado por pecado, según reciben revelación. Y después también perdonando a todos los que les hayan ofendido y orando por los gentiles. Es el único día en el que oran perfectamente por los gentiles, como teniendo una especial compasión, porque es el día de la última oportunidad. El que no se arrepienta en el último Yom Kippur, se cerrará la puerta, el padre de familia se levanta, cierra la puerta y ya no habrá más salvación para todo aquel ser humano que no se haya arrepentido y pedido perdón. Y hemos declarado en España hace 2 años nuestro Yom Kippur y nuestro día de humillación, el día de la humildad. Y lo celebramos 3 veces al año, uno en Pascua, en Pesaj, otro en Pentecostés, en el Yom Kippur,
y otro en Navidad. ¿Y cómo lo celebramos? Además de ayunar, sobre todo el día de Yom Kippur, voluntariamente, todo lo que sea por fuerza no agrada a Dios. Y después salimos a la calle, a la plaza principal de Alcalá de Henares, unas 200 personas, y estamos 2 horas de rodillas orando. Los pastores, uno por uno, pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados, por los pecados del país, de la ciudad, alabando al Señor. Y después de una alabanza o dos, un pastor nos ponemos todos de rodillas y un pastor ora pidiendo perdón, y así nos vamos turnando durante las 2 horas. Y te digo de verdad, es una liberación la que nos produce y un testimonio impresionante en la ciudad, ¿no? Y qué bueno que podamos tener esta batalla con oración y ayuno. Y quiero revelarles que los endemoniados y satanistas ayunan, y que todas las religiones idólatras y, bueno, sobre todo las orientales, proclaman ayunos, y en muchos casos muy largos. Y sabemos que el Islam tiene un ayuno de 1 mes que se llama el Ramadán, y todos están obligados porque no pueden comprar comida y son denunciados. Y en los países de teócratas islámicos no ayuna a alguien, se lo denuncian. Solo por la noche pueden cenar. No, ahí se deben de pegar unas panzadas tremendas, pero cosa horrible. Porque mi mujer y yo solemos practicar un ayuno diario de muchos días, que es no cenar. No cenamos porque además es fenomenal para el cuerpo. Y porque hay muchas clases de ayunos. Y entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Porque Satanás conoce lo que es el poder del ayuno de los hijos de Dios. ¿Por qué lo conoce? Porque sabe que paraliza a sus demonios y los expulsa, el poder de la oración y el ayuno. Y está escrito, Primera de Reyes 21. Tú fíjate en qué situación Jezabel proclama ayuno. Jezabel. Venimos de Ecuador. Me invitaron a predicar en una iglesia en la que la mujer del pastor manejaba todo. Y bueno, y allí pues presumían de haber estado 19 días en ayuno. Y ayuno, y ayuno, y ayuno, y ayuno. Y hay algún insensato pastor que incluso ha sido a lo mejor mundialmente reconocido, que ha dicho: Jesús ayunó 40 días, yo 41. Esto es impresionante, ¿no? ¿Hasta qué punto también puede el diablo deformar la bendición y el poder espiritual santo del ayuno, acompañado de la oración, de la súplica, de la lamentoterapia, la lacrimoterapia? Es mover a Dios y a sus santos ejércitos angélicos, y especialmente su dedo, el Espíritu Santo. Y dice así Primera de Reyes 21, escucha bien, claro, estoy convencido que muchos cristianos ayunan menos que los satanistas, y que en muchos ministerios pues se ayuna menos que lo que hacen esas sectas orientales, de meditación oriental, el budismo y tantas religiones que por supuesto pues
usa el maligno para arrastrar a sus fieles, a sus creyentes hacia el infierno. Primera de Reyes 21, del 8 al 10. Entonces Jezabel escribió cartas en nombre de Acab, su marido el rey, y las selló con su anillo, con el anillo real, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y así lo hicieron. Y así lo hicieron. Y así mataron a Nabot. Que podríamos pensar que fue una derrota de Nabot, pero no, fue la gran victoria de Nabot, que menospreció su vida hasta la muerte por defender la viña que el Señor le había dado. Y así debe ser el buen pastor. Debe menospreciar su vida hasta la muerte por la viña que el Señor le ha dado, porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero en cualquier caso, parecería que Jezabel consiguió la victoria, pero luego, ¿qué sucedió? Que se volvió contra ella y acabó comida por los perros. Su cuerpo acabó desangrada y comida por los perros al ser arrojada desde las murallas y vencida por Jehú, el general, el ungido de Dios. Y bueno, ¿por qué proclama ayuno? Pues porque tiene poder el ayuno. Fíjate tú, tiene poder espiritual, tanto poder satánico que vence la carnalidad humana para que pueda Satanás tomar control de las voluntades de los debilitados por el ayuno. De la misma manera que los que ayunamos santamente somos debilitados en la carne para que el poder del Espíritu se fortalezca y se manifieste y no seamos obstáculo con nuestra carnalidad, con nuestro vientre que es implacable y contra, pues eso, nuestros deseos que surgen pues más cuando se come y se bebe. Surgen más esos deseos, de tal manera que hay un versículo que dice: porque engordaste, Jesurún, tú diste coces a aquellos que están atados a la gula, a la comida, a la bebida, pues no se vuelven más espirituales, sino que dan coces, se vuelven más violentos y más carnales. Pero si sujetamos nuestro cuerpo y lo castigamos, como decía Pablo, por santa guerra contra todo lo que sea de nuestra carne, el Señor se glorifica. Y cuán grande es la misericordia de Dios, porque después, ¿qué dice? De este pasaje de Primera de Reyes 21, 25 al 29, dice así: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Yahvé, porque Jezabel su mujer lo incitaba. No hubo ninguno más perverso que él, ningún rey. Pero fíjate, él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Yahvé de delante de los hijos de Israel. Fueron expulsados y derrotados. Y sucedió, toma nota, que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne. Cumplió el llamado de Joel que hemos leído, ayunó y durmió en cilicio.
y anduvo humillado. El perverso Acab. Entonces vino palabra de Yahvé a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Y yo os pregunto, si Acab, el más perverso, se humilla, se quebranta, circuncida su corazón y ayuna con lamento, al que estaba acostumbrado pues imagínate, a comer los manjares más sabrosos que hubiera en el mundo entonces, pues si en esa actitud de humillarse y de ayunar provoca la misericordia de Dios, un perverso malvado como él, ¿qué no hará contigo y conmigo si ayunamos de corazón después de circuncidarnos? Porque algunos piensan, yo ya me fui circuncidado el día de mi conversión y ya le di mi corazón al Señor, desde entonces soy suyo, pero no nos damos cuenta de que el prepucio, yo diría prepucios carnales de nuestro corazón, tienen tendencia a crecer, como lo hacen las uñas. Y buen ejemplo, porque las uñas crecen y se pueden convertir en garras. Pues así también pueden volver a crecer esos prepucios y entonces asfixiar el corazón y ya dejar de amar, enfriarse en el amor. Por tanto, bueno, en las luchas que tengamos, pues aprendamos a pedir al Señor que nos dé la gracia para ayunar, porque no te quepa duda de que ayunar, ay amigo, lo que duele, lo que le duele a la barriga. Yo sé que algunos empiezan un día de ayuno y no lo terminan. Es que me duele la cabeza. Ese ayuno, claro. Para que no me duela la cabeza cuando ayuno, antes de empezar el ayuno, estoy una semana sin tomar café. Primer ayuno, porque hay muchas clases de ayuno. Una semana o 10 días sin tomar café para desintoxicarme del café. Porque, cuidado, el café engancha. Y engancha de tal manera que si te falta, el organismo lo pide y lo pide. Por eso no me gusta tomar café después de comer, solo por la mañana, y ya está bien. Pero qué rico está el café. ¿A cuántos les gusta aquí el café? Levanten la mano, vamos a ser sinceros. Mire, café de Colombia, el mejor del mundo, dicen por ahí. Ay, amigo. Entonces, claro, primero ayuno de café. Y en realidad, como hay tantas clases de ayuno, ¿de qué tenemos que ayunar? Primero, de todo aquello que nos puede perjudicar. Para empezar, todo nos es permitido, pero no todo os conviene. Porque si hay algo que nos perjudica físicamente, eso también repercute anímicamente en el estado de ánimo y puede pues hacernos pues eso, agresivos, puede hacernos incluso violentos, porque estamos comiendo o haciendo algo que no debemos, como ver películas, como pues apasionarse por el fútbol, y entonces el que se apasiona por el fútbol le meten un gol a su equipo y empieza a gritar al árbitro y empieza a decir tacos, y cuando se da cuenta dice, pero bueno, este tío se está convirtiendo en un carnalote porque el fútbol le saca de quicio, no soporta perder. Yo procuro huir de todas las pasiones,
Y yo no digo a mis hijos que les gusta el fútbol que tienen que renunciar completamente al fútbol. Yo les enseño que nunca el fútbol se convierta en una pasión que pueda entorpecer la santa pasión del amor a Dios y al prójimo, incluso a los del equipo contrario. Amén. Que bendigan los madridistas a los del Barça. Ay, amigo, menuda papeleta. Pero qué importancia tan grande es el ayuno. Sí que es cierto que en Isaías 58 nos habla de cuál es el verdadero ayuno, porque ahí está reflejado el ayuno religioso de los que pues ayunan y después aparecen demacrados, como si les hubieran dado una paliza para provocar lástima. Es que está en ayuno, pobrecito, y para hacerse notorios, ¿no? No, el que ayuna tiene que mostrarse como si no, porque eso es para Dios. Y les dice, ¿para quién ayunáis vosotros? ¿Ayunáis para vosotros mismos o para mí? Y ahí está también una enseñanza. Y luego dice que el verdadero ayuno es precisamente dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, quitar el dedo amenazador, romper los yugos, etcétera, ¿no? Y dejar libre al oprimido. Hermanos, pero eso es el verdadero ayuno, porque a las personas que ayunan, la gracia de Dios para poder dar esos frutos que son del Espíritu Santo, pues resulta que se crecen los frutos. Es curioso. Crecen los frutos. Cuando hay ayuno, crecen los frutos del Espíritu, porque decrece la carnalidad. Y entonces, si tú ayunas y pasas un poco de hambre, resulta que tienes más compasión por el que no come porque no puede. Tú no comes porque no quieres, pero y sufres el hambre. ¿A qué sufres? ¿El hambre da sufrimiento? Yo siempre le digo a mi mujer que con lo que me gusta comer, yo sufro hambre más que el perro de un ciego todos los días, porque me quedo con hambre siempre. Y voy aprendiendo a soportar ese rugido que quiere dentro de mí llevarme a comer y comer. Y me corto. Y cuando me peso en la balanza y subo 2 kilos, digo, ¿cómo? Cuchillo a la garganta. Y ella lo sabe. Y entonces por eso, pues me veis que bueno, un poco de barriguita, porque bueno, ya eso, pero si me peso en la balanza, pues peso 4 kilos menos que lo que normalmente suelo pesar. Porque además doy gracias a Dios que a veces me hace ayunar, porque me mete en la enfermedad. Y cuando estás enfermo, lo primero que te pasa es que no tienes ganas de comer. Así que si no ayunas por santa pasión y por guerra espiritual, mira por dónde puede ser que Dios diga, sí, pues yo te voy a poner en ayuno. Te voy a poner en ayuno. Si no descansas y vas en tus fuerzas y te crees que puedes ir delante y el Señor detrás, como me ha pasado a mí algunas veces, así, pues yo te voy a hacer descansar, yo te voy a parar los pies. Es la obra de Dios en nosotros. Dice Zacarías 7:5, habla a todo el pueblo del país, a todo el pueblo de Guatemala, sobre todo a todo el pueblo de Dios y a los sacerdotes, diciendo, Zacarías 7:5, cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º, en el 7º mes, que es pues fechas para ayunar,
estos 70 años, durante 70 años que estuvieron deportados por no dejar que barbecho a la tierra, durante nada menos que 490 años no dejaron descansar la tierra ni un año. ¡Qué codicia! Entonces cada 7 años tenían que dejar descansar un año. Pues entonces digo así, pues ahora descansar 70 años seguidos por los 490 que no dejasteis descansar a la tierra, que tendríais que haberla dejado descansar 70 años, pues ahora todos de golpe. Y durante esos 70 años ayunaban, pero ayunaban religiosamente. Y dice, háblales y diles, ¿habéis ayunado para mí? Cuando ayunemos, cuando hagamos cualquier cosa, hacerlo todo como para el Señor. Si no lo hacemos para el Señor, y yo tengo de alguna manera un poco de mea culpa, porque a veces he ayunado para adelgazar. Y claro, que es bueno. Pero también me he justificado diciendo, es que yo sé que si engordo, eso me va a estorbar en el ministerio, porque lógicamente pues no obtendré la agilidad, etcétera, etcétera. Pero no está del todo claro, y por eso he pedido perdón y pido perdón al Señor si alguna cosa hago y no es para Él, porque no merece la pena hacer nada que no sea para el Señor, por amor a Él, por obediencia a Él y por agradarle. Amén. Aleluya. Hermanos míos, y tengo convicción profética que la Iglesia, primero Israel va a proclamar el ayuno de Esther muy pronto, para todos los israelitas del mundo. Cuando empiece la carnicería, Dios envía primero a los pescadores para que los judíos israelitas vuelvan a casa. Lleva 70 años haciéndolo. La Aliyá se llama, con las agencias judías de Aliyá, para traerlos a casa, pero resulta que no quieren. 6 millones de judíos en Estados Unidos y de volver a Israel. Hoy han bombardeado Gaza, Israel está otra vez en conflicto. Volver a Israel, cuando están agarrados al dinero, etc. Y entonces dice, pero después de los pescadores que pescan el pescado vivo y lo meten al zurrón, enviaré los cazadores. Y el cazador dispara y mata, no agarra la presa muerta. Después enviaré los cazadores porque no puede quedar ni uno solo fuera de Israel. Eso profetiza Ezequiel. Bueno, pues cuando esta persecución mundial se vaya desarrollando y creciendo de una forma cruel, pues Israel hará ayuno, proclamará ayuno, porque es un peligro de genocidio. Y cuando la Iglesia esté amenazada de genocidio, es decir, de ser eliminada por completo, como acaba de proclamar el fundador de Davos, del Club de Davos, que Dios no existe y que Jesucristo es una fantasía, una mentira. Fíjense ustedes. Y también están empezando a perseguir a los cristianos y a quemar iglesias, etcétera. Pues cuando haya esa amenaza de genocidio contra los cristianos, proclamaremos ayuno, por lo menos nosotros, si nos sentimos amenazados de que nos ataquen para intentar extinguirnos y anular nuestro ministerio. Hermanos, es una guerra y tengo convicción de que va a llevarnos el Espíritu Santo cada vez más a luchar con el arma del ayuno, porque los demonios parece que se hacen cada vez más
pues yo qué sé, más especialistas y maléficos. Nos dice nuestra nieta Lidia, que lleva una primera fase de chicas, dice, bueno, o sea, que vienen locas, endemoniadas, perdidas, y así en muchas primeras fases. Dicen, ahora los que vienen están colgados, colgadísimos, esquizofrénicos, paranoicos, lunáticos. Y a ver cómo puedes ministrarlos. ¿Y qué estamos haciendo? Pues lo voy a decir con dolor. Al no tener esas armas espirituales, no haberlas practicado y por tanto no tener la experiencia de usarlas, pues agarramos al esquizofrénico y al psiquiatra. Y que le dé pastillas para tapar el problema, bueno, y ese es un fracaso en la guerra espiritual. Hermanos, el ayuno de Esther, pues vosotros ya conocéis cómo es en el capítulo 4. Pues Esther, ante la amenaza del genocidio decretado por el emperador Asuero, con la instigación del perverso Amán, que es como un cuerno pequeño, un principado diabólico especializado en destruir Israel, igual que lo fue Arafat, pues resulta que decreta exterminio total de Israel, de todos. ¿Y qué hace la reina Esther, judía? Que su marido ni lo sabía. Pues proclama ayuno hasta los animales, sin beber, sin comer, 3 días, hasta los que maman, 3 días sin dar de mamar. Fíjate si la situación era grave. Y además de ese ayuno general, que todos acataron voluntariamente, sabiendo el peligro tan terrible que suponía ese decreto irrevocable, ni el mismo emperador lo podía revocar. Lo que pasa es que al final, pues, se rebeló contra su propia ley, de que lo que él decretaba nadie ni él mismo lo podía revocar. Y así Dios salvó a Israel y lo liberó por completo de todos los enemigos que tenía en el imperio de Asuero, que formaba muchas naciones. Y en la horca que preparó Amán para ahorcar a Mardoqueo, el siervo ungido israelita, que pasaba los días orando a la puerta del palacio, pidiendo la manifestación de la autoridad absoluta de Dios sobre el rey y sobre el pueblo. Y Amán le tenía preparada la horca. En esa horca fue ahorcado el perverso. Hermanos míos, queremos pelear con estas armas espirituales y primero humillarnos, porque te digo de verdad, el ayuno humilla. El ayuno humilla, sobre todo si ayunas varios días. Hoy que se humilla, se te bajan los humos, se te baja el carácter, se te baja la soberbia, el orgullo. Y eso provoca la gracia de Dios, porque al final, ¿a quién da Dios gracia? Al humilde, al humilde. Y ahí estás humillado, sin fuerzas, que resulta que igual tienes 40 años, pero te pones en unos cuantos días de ayuno y tienes menos fuerza que un hombre de 70 o de 80. O sea que fíjate cómo te quedas, pajarito, pajarito frito. Jesús ayunó 40 días. 40 días y 40 noches. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Primero por enseñanza.
de lo que es la guerra contra la carne, porque lo que es de la carne es contra el espíritu. Y él tenía carne humana, él era humano. Y porque se enfrentaba nada menos que al mismísimo Satanás en persona. Probablemente ni tú ni yo jamás tendremos la situación de pelear directamente contra Satanás. Probablemente. Aunque ha habido siervos de Dios que sí han tenido situaciones así. Y a un siervo de Dios muy ungido, de repente en su cama se despierta y ve a Satanás. Y lo distingue, que viene a perturbarlo y a atemorizarlo. Y entonces le dice: ¿solo eres tú, Satanás? Voy a seguir durmiendo. Y siguió durmiendo. ¿Para qué nivel de paz tendría? Probablemente estaría en ayuno. Y estaba en ese descanso que produce teniendo la carne sometida. Para que no grite. Sometida. Ahí, amansada. Pero sí que tendremos nuestras batallitas con demonios que atacan o atacarán a nuestro matrimonio, que atacará a nuestro corazón, y de repente puede ser que dices: anda, si yo tenía esta debilidad dominada, controlada, y de repente empieza a brotar ahí una tentación fuertísima, como a algunos les pasa con la lascivia, la lujuria, y resulta que se meten en pornografía. O peor aún, empiezan a tener la tentación de la masturbación o de la fornicación y adulterio. Ahora tenemos un pastor en disciplina por eso. Así que unos caen, mira que tú no caigas. Y si es necesario, cuando vemos que quieren brotar esos prepucios, esas concupiscencias, si es necesario, ayunemos y digamos: Señor, dame la gracia para ayunar, pero que mi carne no tome nunca más control sobre mí como lo tuvo en otro tiempo. Y yo lo llamo ayuno y ducha de agua fría, sobre todo a los jóvenes. Ducha de agua helada y ayuno. Luego, además, que sano es ducharse con agua fría, pero ese es otro tema. Y en Esdras 8 dice así la palabra de Dios. Creo que es Esdras 8:21, pero voy a ver si es ahí. Aleluya. ¿Cuánto hace que no ayunas? ¿Cuánto hace? Esdras tenía que librar una batalla tremenda para reconstruir Jerusalén, igual que Nehemías. Y dice así, versículo 21 de Esdras 8: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, hasta para la economía, hasta para la provisión, para atar al ladrón, para que no robe el hurtador, el ladrón. Fíjate tú. Pero en esta enseñanza de ayunar y afligirse, me gusta lo de para solicitar de Dios el camino derecho para nosotros, para que no salgamos del camino de la voluntad de Dios, para que no demos lugar al diablo, para que no ofendamos ni lo más mínimo al Señor. Porque, ay amigo, los tiempos van a ser tan peligrosos que muchos se van a salir del camino creyendo que encima
lo hacen en la voluntad de Dios y sin ser conscientes que lo hacen en la voluntad de su carnalidad, de sus sentimientos y de los razonamientos religiosos que el diablo ha introducido para desviarlos. Pero luego dice, y para nuestros niños, ay amigo, ¿cuánto hemos ayunado por nuestros niños, por nuestros hijos? Pues créeme que hay situaciones en las que hace falta. Uno de nuestros nietos empezó a tener un dolor de cabeza insoportable, todo el día, en un grito, gritando. Yo pensé desde el principio que era algo del cuello, que se había dañado el cuello. Pero oramos y lo llevamos al médico, porque los médicos, no es pecado ir al médico. Si no hay una sanidad, pues Dios puede usar a los médicos y la ciencia la ha revelado Dios. Y resulta que los médicos no daban con la raíz del dolor. Y al final, insistiendo, querían llevarlo al psiquiatra, pensando que era un dolor anímico. Ay, amigo, qué batalla. Tuvimos que ayunar y orar y clamar. ¿Se estuvo cuánto tiempo? 5 meses. 5 meses. 5 meses y todos los días en un grito. Aquello fue terrible. Toda la familia de rodillas. Hasta que al final, salió a la luz que era por el cuello. Al llevarlo a una fisioterapeuta, le encontró el nudo de un tendón o de un nervio que le producía ese dolor terrorífico y recibió sanidad. Pero vaya batalla. Y si lo hubiéramos llevado al psiquiatra, que nos negamos rotundamente, casi nos denuncian por no hacer caso al diagnóstico equivocado. Y pues lo habrían atado a las pastillas para acabar con él. El diablo quiere robar, matar y destruir. Y sobre todo le gustan los niños. Eso le gusta. Y de hecho, ¿cuál es el éxito mayor que está teniendo el criminal, asesino, Satanás? Con el aborto. Millones de bebés asesinados en el mundo cada año por ese espíritu terrorífico, asesino, que indujo a Herodes a matar a todos los niños en la comarca de Belén, porque así intentaba matar a Jesús, que indujo a los egipcios a matar a todos los niños para que no pudiera sobrevivir el Mesías, Moisés. El diablo conoce, sabía, pero no lo consiguió. Gracias a su misericordia, a la misericordia de Dios, y a que el pueblo clamó, ayunó y pidió socorro. Y pues ayunar es fundamental para pelear la batalla. Antes de que el maligno pueda pillarnos por sorpresa, busquemos ser disciplinados en el ayuno voluntario, frecuente, no por religiosidad, sino para Dios, para que nos enseñe humildad, que es la asignatura principal
que Jesús quiere enseñarnos. Y para eso tomemos nuestro cuerpo en lo que más le cuesta. Y bueno, dice el Salmo 35:13, unos versículos más para terminar. Salmo 35:13. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Pero fíjate tú, qué reacción tremenda. Se levantan testigos malvados de lo que no sé, me preguntan, me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. Perversos enemigos. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, los malignos se enfermaron por causa de su maldad y porque Dios les lleva a la enfermedad, como sucede, porque la paga del pecado es muerte y la muerte empieza por la enfermedad. Cuando ellos se enfermaron, cuando los malvados, los enemigos se enfermaron, resulta, me vestí de cilicio. ¿Saben ustedes lo que es el cilicio? Por supuesto, ya no lo usamos en el Nuevo Testamento. No dijo Jesús ni nadie que lo usara. Ni siquiera Pablo, cuando dice castigo mi cuerpo, se refería a ponerse el cilicio, que es como una faja con pinchos, que se aprieta y se clavan los pinchos en el cuerpo. Vaya cilicio. Pero sí que cuando dice que castigo mi cuerpo, es decir, le digo no a mi cuerpo. No a mi cuerpo. ¿Ves los dulces? Y ¡ay! El cuerpo dice sí, 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 sí. Y cuanto más comes, más pide, porque hay un enganche. Y por eso todos los negocios alimentarios están echando azúcar hasta, vamos, ni nos imaginamos. No a los dulces y pasteles, echan azúcar a todas las bebidas y azúcar, porque trae adicción. Pues le digo no a mi cuerpo, porque sé que me perjudica. Eso es castigo mi cuerpo, eso es ayunar. Le digo no a mi cuerpo en cualquier área que pueda recibir daño. Pero también ayuno devolviendo bien por mal. Ayuno para bendecir a mi enemigo. Esto es tremendo. Esto tengo que reconocer que yo no lo he hecho nunca. Yo no he ayunado por los que me calumniaron y me calumnian. Pero si Dios quiere hacer conmigo que cumpla esto, yo me rindo a la influencia del Espíritu Santo y a que me lleve a ayunar. Sí que me ha llevado el Espíritu Santo a bendecir a los que me han maldecido, a devolver bien por mal, a orar por los que me persiguen, por los rebeldes, a orar por, bueno, ¿para qué voy a hablar? Pero por pura gracia. Pero ayunar, ¿hay alguien aquí que haya ayunado por algún enemigo? Pues si lo dices porque tiene poder de manifestar el nivel del amor sublime, no por interés de amar al que te ama, sino aquel por el cual el Espíritu Santo te pone compasión. Yo cuando ellos se enfermaron me vestí de cilicio y afligí con ayuno mi alma, porque el ayuno vence la enfermedad. El ayuno es un sacrificio que echa a los demonios de enfermedad, a los demonios más poderosos. Y por eso queremos bendecirnos unos a otros. Aprendamos a ayunar. Y termino entonces con el profeta Daniel, que ayunó 21 días. Porque ya se dio cuenta de que se cumplían
los años de la deportación y que pronto ya tenía que ser liberado el pueblo deportado por Nabucodonosor a Babilonia y que podría volver a Israel para restaurar Israel. Y así en Daniel 9, Daniel es un ejemplo impresionante para nosotros, sobre todo en el final de los tiempos, porque también él profetizó un poco el Apocalipsis. Y dice así Daniel 9, del 3 adelante. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Yahvé mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Hace como suyos los pecados del pueblo. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como el día de hoy lleva todo hombre de Judá avergonzados, como lleva todo guatemalteco la vergüenza del país. Y los moradores de Jerusalén y todo Israel avergonzados, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Yahvé, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Yahvé nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Yahvé nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Yo he venido 30 años a este país, 30 veces o más o menos, ¿no, José? Y el Señor me ha usado para dar palabras proféticas. Y pues créeme que yo veo a Guatemala Guatepeor y que no sirve de nada quejarse de los gobernantes que hay. No sirve de nada quejarse de los mercaderes del templo. No, están ahí, todo eso sucede por algo. Pero sí que nosotros hemos de pedir perdón por los pecados del país, porque en una medida o en otra, por omisión, por acción, hemos participado. Entre las omisiones que tenemos que pedir perdón a Dios y que han ayudado a la perversión y a la maldad del país, es la falta de oración y de ayuno y la falta de humillación, de reconocer que también somos pecadores. En esos días de la humildad, en Madrid, en Alcalá de Henares, nosotros pedimos perdón por los pecados de España, por los pecados de los gobernantes, como si fueran nuestros. Porque en una manera o en otra, algo, una parte alícuota, sea pequeña o como sea, somos cómplices. Pidamos perdón a Dios por los pecados de Guatemala, con oración y ayuno, por los pecados de los mercaderes del templo, como nuestros pecados, porque quizá hemos callado, hemos consentido y nos hemos hecho cómplices al no librar la batalla contra la maldad en oración y ayuno, en valentía de confesar a Cristo, etc. Cierra tus ojos donde estás y toma hoy la decisión de agarrar estas armas espirituales y para luchar con ellas por tu propia vida, por tu matrimonio, por tu familia, por el ministerio que Dios te ha dado, por el país donde te ha colocado. Ayúdanos tú, Señor,
Te rogamos que nos perdones. Ponte de pie conmigo para decírselo al Señor. Te rogamos que nos perdones porque no aceptamos el ayuno como arma. Ayunamos tan poco, oramos tan poco, o gemimos tan poco. Nos gusta más reír que llorar. Nos gusta más estar en la casa donde hay alegría que donde está el luto. Cuando tú dices que es más sabio aprender de la casa del luto para reflexionar y no ser livianos y no ser banales, sino espirituales. Enséñanos tú a ayunar y a orar, Dios Santo. Produce tú en nosotros esa gracia para negar a nuestro cuerpo. Cuando tú lo digas, cuando tu Espíritu nos guía, nos instruye y nos inspira para luchar con la oración y el ayuno. Sé que lo necesitamos, Padre. Perdónanos por resistirnos a esos santos sacrificios y danos el poder del ayuno para vencer nuestra carne y vencer a toda clase de demonios que en oración y ayuno manifestaremos el poder de tu Espíritu Santo y los echaremos. Gracias, Señor. Dile gracias, Señor, que nos das estas armas para usarlas victoriosamente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.